Buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a empezar nuevamente con otro tema. Sabemos que estábamos llevando la anterior clase sobre la familia. Ahora vamos a ver que hay una familia más grande, que es la familia de Dios, que la cual vamos a ver, el pueblo de Dios es la iglesia. Es una, ¿no?, como pregunta también diríamos. Porque hemos visto que tenemos una familia en casa, hemos visto qué valores tenemos. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo es el pueblo, la familia de Dios, cómo se ha ido formando esta familia. Vamos a ver que un principio Dios elige un pueblo, más o menos entre 1800 a 1500 a.C., un grupo de personas que eran nómadas buscaban un lugar donde asentarse. Y eran los descendientes de Noé. Estas tribus que fueron buscando poco a poco, con el tiempo les ponen con nombre de hebreos. Eran politeístas porque estaban influenciados por diferentes pueblos. Cuando se van dispersando por todo el pueblo, se van juntando y van teniendo, en cada lugar donde iban, pues iban tomando diferentes dioses. Entonces los se decían como caminantes, que como errantes de un lado a otro lado, el pueblo hebreo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que Dios elige a este pueblo y cómo va a elegir por medio de Abraham. Primero vamos a poner que Abraham es el padre de la fe. Se lo conoce de esta manera porque él es el primero en que escucha el llamado de Dios. Además, cuando escucha ese llamado, Abraham le pide qué es lo que quiere y Dios le da una promesa y le dice que iba a ser el padre de muchas naciones y su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que si él podía contar iba a alcanzar, y como la arena del mar. Abraham no puede contar, pues confía en Dios, en ese Señor que le habla, confía y deja su casa. Él es de Ur de Caldea y se va dirigiendo hacia la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Abraham, al escuchar esto, más o menos cuando escucha el llamado de Dios, él tiene más o menos entre 40 y 50 años. Sin embargo, no tenía hijos, pero confía en Dios que le ha dicho que va a tener descendencia. Abraham y Sara, como no tenía hijos, en su vejez ya estaban más ancianos, y Dios va de visita a donde Abraham y le dice que va a tener, le dice, al año voy a venir por este mismo lugar y voy a ver que ya van a tener un hijo. Sara, que estaba escuchando, que estaba en la tienda, se ríe y le dice, tu esposa se sonríe, el hijo que vas a tener le vas a poner por nombre Isaac, que quiere decir sonrisa, porque tu esposa se ha reído. Sara trata de negar, pero le dice, no, ahora le vas a poner ese nombre. Entonces, esto que de que ellos sean ancianos y sean padres, esto significa que para Dios no hay imposibles, sobre todo que Él es fiel a la palabra que da y cumple su palabra. Y nosotros deberíamos imitarle en ese sentido, porque a veces nosotros no somos capaces de ser fieles y menos de cumplir la palabra que damos. Entonces, sin embargo, Dios va a poner a prueba a Abraham. Cuando le pide sacrificar a su único hijo que él tiene, y él le pide que lo sacrifique, y Abraham, como confía en Dios, por eso es el padre de la fe, confía y tiene fe, hace todo lo que le dice Dios. En el último momento es que un ángel se aparece y le dice, no le hagas daño al niño. Inclusive vamos a ver que yo pienso que Isaac se dio cuenta, porque cuando estaba yendo le dice, padre, veo el cuchillo, veo el fuego, pero no veo, le dice, el cordero para que vamos a sacrificar. Y ahí Abraham le dice, Dios proveerá. De ahí siempre tenemos que acordarnos cuando dice Dios proveerá, que Dios no nos deja solos, que siempre nos acompaña y Él nos va a dar en el momento más a veces crítico que estás. Siempre Él aparece y nos da algo que necesitamos. Entonces, Abraham confía en eso
y no permite, por esa obediencia es que Abraham continúa con esa promesa que Dios le ha hecho. Y el que va a continuar con esa promesa es Isaac. Vamos a ver que Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 hijos que son Esaú y Jacob. Jacob es el que va a continuar con esta promesa, que es el padre. Sin embargo, Jacob va a ser el padre de 12 hijos. Estos 12 hijos van a formar las 12 tribus de Israel, que con el tiempo ingresan a Egipto, porque, bueno, Jacob, que tiene 12 hijos, el más querido para Jacob era pues, el hijo menor. Entonces, él es vendido por sus hermanos y cuando es vendido, entonces llega a Egipto. Y en Egipto, pues él empieza a ayudar y todo esto y llega a ser la mano derecha del faraón. Y en ese tiempo que haya una hambruna, es cuando sus hermanos van a Egipto y reconocen a su hermano. Entonces, una vez que se encuentran ahí, el pueblo empieza a vivir muy bien. Pero sin embargo, vamos a ver de que este faraón que conocía todo lo que ha hecho mm, José para que su pueblo vuelva a ingresar y esté bien, murió, José muere también. Sin embargo, vamos a ver que los otros faraones olvidaron todo esto y empezaron a esclavizarlos a los israelitas, diciéndoles que esta gente que es de otro lugar vienen y pueden quitarnos nuestra tierra, porque cada vez son más. Entonces, como están en otra cultura, también están empezando a creer en otros dioses, hasta que vamos a ver que va a llegar, nace Moisés en esta esclavitud, y Moisés es el que va a escuchar también el llamado de Dios y va a continuar lo que Dios le va a decir y va a realizar. Moisés quiere decir salvado de las aguas, porque su mamá la pone en una canasta donde la hija del rey la va a tener como si fuera su hijo y crece en el palacio y tiene toda la educación como un egipcio. Pero cuando él se entera que no es y por salvar a un israelita mata a alguien, él escapa al desierto y es ahí donde Dios le va a hablar para que regrese a Egipto a sacar a su pueblo. Cuando vamos a ver que Dios es que va a actuar por medio de Moisés, o sea que no es Dios en persona, sino que por medio de Moisés actúa. Y el que le va a ayudar mucho a Moisés es su hermano, ¿no? Y su hermano con él empiezan a hacer que el faraón deje salir a este pueblo, que los deje salir para que se puedan ir hacia la tierra que ellos, de donde eran. Pero el faraón no quiere dejarlos porque es una mano de obra barata y no quiere. Sin embargo, ahí Dios va a enviar las plagas para que el faraón deje salir. Moisés y el pueblo realizan después en el, en la última plaga, que es cuando les dicen que maten un cordero. Esa es la cena pascual, o sea, ellos celebran esta Pascua ya vestidos porque saben que van a salir y les maten un cordero, que este cordero es la representación ya de Jesús. Ese cordero no le van a romper ningún hueso y si la familia es muy poca, entonces comparten ese cordero con otra familia que tengan también pocos integrantes. Y con la sangre marcan la puerta para que el ángel exterminador no pase por allá. Una vez que muere el hijo del faraón también, es que cuando deja salir el faraón recién a Moisés y ellos atraviesan primeramente el Mar Rojo, ingresan al desierto y en el desierto vamos a ver que Dios no los abandona, sino que Él les acompaña. Sabemos que en el desierto hace mucha calor, entonces en el día, en forma de nube, camina con ellos. Y en la noche, todo lo contrario, en el desierto hace frío. Entonces es como una bola de fuego que les ilumina y fuera de eso les da calor. Entonces, vamos a ver que Dios no abandona a su pueblo, ¿no? Sino que siempre está
con ellos hasta que llegan al monte Sinaí, donde Dios le pide a Moisés que suba y le entrega los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son reglas que nos sirven hasta ahora, ¿no? Muchos de nosotros a veces vemos por películas el paso del Mar Rojo, nos impresiona todo, pero lo más importante, vamos a ver que son los 10 mandamientos, son reglas para vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con Dios. Vamos a ver que estos 10 mandamientos siguen en vigencia hasta ahora, porque nos ayuda a respetar a toda la humanidad y también a respetar la naturaleza, que es la creación de Dios. El pueblo de Israel, sin embargo, cuando llega a la tierra prometida, que es una tierra donde hay de todo, es como una tierra, yo la comparo, chicos, con Cochabamba, porque aquí puedes sembrar de todo y te da. Lo mismo sucedía con Canaán. Entonces, sin embargo, para llegar a esa tierra, ellos van conquistando varios pueblos, siempre pero con la ayuda de Dios, ¿sí? Para así demostrar que Él camina con ellos y los acompaña siempre hasta llegar a Canaán. Cuando llegan a Canaán, ya Moisés ya no ingresa a Canaán porque él también ha desobedecido a Dios y por esa desobediencia él no ingresa a la tierra prometida. La ve de lejos, pero no ingresa. Él muere antes y se queda. Y el pueblo una vez ingresa con Josué, ingresan y con Josué ven que todo hay, pero sin embargo hay otros pueblos, otras culturas que les quieren y empiezan a luchar y ahí vamos a ver que se establecen en Canaán, pero por un tiempo son dirigidos por los profetas, hasta que ellos también se dan cuenta que los otros pueblos que había alrededor tenían reyes, entonces eligen un rey. El primer rey que eligen es Saúl, después vamos a ver David y Salomón, los 3 reyes más importantes, porque son los que van ahí. Primero Saúl va conquistando territorio y va luchando y teniendo su territorio más grande y viviendo bien. Saúl, también David conquista y vamos a ver que todos viven tranquilos en armonía. Y Salomón es el sabio Salomón, porque Dios le dice que quiere ser como David. ¿Qué es lo que quieres conquistar? Y él le pide sabiduría. Al pedirle sabiduría quiere que él que sea justo en todas sus determinaciones, que el pueblo viva con armonía, con paz, con todos. Sin embargo, vamos a ver que con Salomón ya después vienen otras culturas, otros pueblos mucho más grandes. Tenemos a los babilónicos, también viene Siria. Entonces hay muchos otros más grandes que los van conquistando. Nuevamente son conquistados hasta que vamos a ver que hasta llega en la época de Roma. O sea, Roma ahora está dominando este territorio y es cuando Jesús va a nacer. O sea, llega la promesa que les había hecho que Dios iba a enviar a más que un profeta, a su mismo hijo, se cumple cuando el pueblo de Israel está dominado por Roma. O sea, los romanos los están dominando y es que ahí nace Jesús y es donde va a enseñar que Jesús ha venido al mundo para salvarnos del pecado y de la muerte. Cuando llega Jesús y nace, todos pensaban de que era un salvador igual que David, que iba a luchar, que iba a devolverles el territorio, o sea, su tierra, ¿no? Pero se dan cuenta de que eso no es así, sino que Jesús ha venido a salvarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados, y para poder vivir en armonía y paz con los que viven a nuestro alrededor. Entonces, vamos a ver que Jesús lo primero que hace es reunir a sus apóstoles para enseñarles su mensaje y cuando Jesús ya ha pasado, ha sido apresado, ha sido crucificado, muere, y Jesús se va al cielo, pero les promete enviarles al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés, viene sobre los apóstoles para darles los dones, y ellos empiezan a entender y comprender recién las enseñanzas de Jesús. Y se dice también que el día de Pentecostés nace la iglesia, o sea, se forma la iglesia, porque cuando Pedro sale
a anunciar la buena noticia, o sea, que tiene esa fortaleza, pierde ese miedo y empieza a anunciar y decirles, sí, Jesús al que ustedes crucificaron ha venido a esto y empieza a explicarles. Entonces empiezan a tener el don del habla, o sea, de hablar en muchas lenguas y la gente empieza a entenderle. Y todos decían, ¿quién es este que nos habla? ¿Que acaso no son de Galilea? ¿No son galileos que no saben, pero sin embargo hablaban muy bien? Y entonces ahí vamos a ver de que hay mucha gente que empieza a bautizarse. Y ahí es lo que se dice generalmente ya con un papa que pone que ese día es el nacimiento de la iglesia. Y nosotros que somos, que así como tenemos una familia en nuestra casa, somos parte de esta familia de Dios que es la iglesia. Y cuando llegamos a ser parte de esta iglesia, pues cuando nos bautizamos, cuando el papá, la mamá deciden por nosotros llevarnos a la pila bautismal para ser hijos de Dios y sobre todo ser parte de esta iglesia. O sea que cuando hablemos de iglesia no es decir, no es el padrecito, el papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, no, sino somos nosotros parte de esta iglesia. O sea, la familia de Dios que es grande, somos parte de ella. Por eso nosotros veíamos primero la familia, que es la base de la sociedad. Ahora nosotros vemos que nosotros como base de la sociedad también somos iglesia y que también deberíamos practicar los valores que Jesús nos ha enseñado. Entonces, esto de ser parte de la iglesia es la familia grande de Dios. Y nosotros como ser parte de esta familia, entonces por eso que podemos tomar el ejemplo de San Francisco de Asís, que cuando él se da cuenta que es parte de la iglesia y parte de que Dios es padre de toda la creación y de todos nosotros, empieza a decirle hermano sol, hermana luna, hermano lobo, ¿sí? A los animales los se trata como hermanos. Y es por eso que él empieza a respetar y es uno de los defensores de la madre tierra también, o sea, de la naturaleza, porque dice, Dios nos ha dado todo esto para que la cuidemos. Y nosotros que somos parte de la familia de Dios, también deberíamos cuidar lo que es nuestro, porque sabemos que aquí no nos vamos a terminar. Nosotros podemos acabar, pero el mundo va a seguir, o sea, la naturaleza, la tierra va a continuar y tenemos que pensar en los que vienen por nuestro detrás, las generaciones que vienen. Eso sería todo, chicos. Gracias y nos vamos a ver ya en la clase o nos vamos a escuchar, mejor dicho, en la clase. Y si tienen dudas, preparen y digan qué es, ¿no?